Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Jaramillo. Soy el director del CMPO y hoy tengo el agrado, el honor y el placer de estar con la doctora Ana González Calatrava. Un placer, soy cirujana maxilofacial de CMPO. Ok. Anita, cuéntame un poquitico de tu trayectoria. Estudiamos en pregrado juntos, pero cuéntame más allá de esos años que estuvimos juntos en la facultad, ¿qué has hecho después? Mira, he hecho, después de la universidad, estuve como año y medio más o menos probando entre medicina bucal, implantología. Siempre me gustó muchísimo la cirugía, pero por el momento no era la opción real, ¿no? Okay. Ya después de pasar muchas cosas, tuve la oportunidad, gracias al actual jefe de servicio de Magallanes, que me dio la idea, ¿no? De por qué no haces, si te gusta tanto la parte quirúrgica. ¿Y quién es el doctor? El doctor Carlos Manresa, claro. Ok, saludos Carlos. Bueno, el doctor Carlos en un momento trabajando en la universidad me dijo, mira, pero si te pones a hablar, o sea, si se te escucha, la parte que te gusta de medicina bucal es la parte quirúrgica, la parte que te gusta tanto de implantología de repente no es la rehabilitación sobre implantes, sino es la parte quirúrgica. Okay. ¿Por qué no haces algo donde puedas abarcar todo eso? No sé qué. Yo le dije que yo ya desde tercer año de la universidad lo había querido hacer, pero en su momento no se podía, lo veía como algo imposible. Y bueno, ya me había metido en la cabeza realmente en la realidad en ese momento, que era hacer de repente implantología. Pero bueno, se me fueron poco a poco abriendo los caminos, por así decirlo. Hice una locura, que es hacer un internado online en pandemia. ¿Internado online en pandemia? Sí. ¿Año que 2020? El doctor dijo, bueno, mire, vamos a hacer el internado, no podemos dejar de... No se podía parar el hospital, obviamente. Creo que eso fue lo que pasó en ese momento. Y dijo, bueno, vamos a hacer el internado online. Zoom. Eso era estudiar, eso era entrar a seminarios y con un montón de gente que ni siquiera eran todos de aquí de Venezuela. Habían chilenos, había mexicanos, habían de otras partes. ¿Cuánto tiempo me dijiste? 6 meses. 6 meses. 6 meses internado online. Pero bueno, fue como que esos 6 meses fueron distribuidos, como estábamos en pandemia, en una parte académica online, que fue toda la parte de estudiar, entrar al Zoom, que todos los doctores te preguntaran de todo, evaluación continua, o sea, dedicación exclusiva. Yo me paraba a las 6 de la mañana con mi café a estudiar y a las 6 de la tarde iba al seminario. O sea, hacer grupos de estudio con gente que ni conocía, que son mis compañeros de grado ahorita, increíbles. Pero bueno, terminó eso y después la parte hospitalaria cuando... 6 meses después, todavía estabas en pandemia, entrabas con el traje astronauta. Depende, porque maxilofacial no era que estaba todo el tiempo en una parte de COVID, era COVID, estaba muy, ¿sabes? Como en todas partes. O sea, nosotros maxilofacial no era que, como ves en las noticias, que estábamos todo el tiempo con los trajes especiales y nada. Pero sí había, cuando yo entré ya estaba más abierta la parte hospitalaria, no era tan estricto. Antes se hacían solo guardias. Cuando yo estaba en la parte online, los que estaban en el hospital, tengo entendido que hacían solo guardias, pero cuando yo entré ya había más flujo en el hospital de pacientes y ya de residentes. Pero si tenía que entrar, de repente si teníamos un paciente en COVID infectado de maxilofacial, teníamos que entrar con toda la protección a ver el paciente. Entonces, bueno, mi posgrado fue increíble. La gente dice que para hacer maxilofacial... Ana, iniciaste el día 1 y ¿cuánto tiempo duró el posgrado? Entendiendo que la carrera son 5 años, odontología son 5 años. Entendiendo que la carrera de odontología son 5 años, maxilofacial son 4 años y medio, porque tienes que hacerlo el tiempo... O sea, tú tienes 10 años estudiando. Sí, estudiando. Escúchame, cirugía maxilofacial es una de las ramas, una de las especialidades de la odontología. Está bucal y está maxilofacial, ambas son cirugías. ¿En qué diferencia una especialidad de la otra? El cirujano bucal está preparado para atender cualquier cirugía o manejar lesiones en boca, tanto tejidos blandos, dientes, colocar implantes, todo lo que sea dentro de la boca. Ya el cirujano maxilofacial puede ir un poquito más allá, hacer procedimientos un poquito más complicados, ¿okay? Ya no es tanto dentro de boca, sino también de todo el sistema estomatognático, tanto la cara, parte del cráneo. O sea, entendiendo que siempre tiene que ser una atención multidisciplinaria, interdisciplinaria. Sí, porque nosotros en maxilofaciales trabajamos de repente, bueno, no todo el tiempo vamos a estar metidos en un quirófano bajo anestesia general, estamos a diario en el consultorio con el CMPO. Hago cordales, de repente implantes, frenectomías, todo lo que de repente puede hacer un bucal, pero a diferencia de nosotros, de repente trabajamos con otros especialistas muy de la mano. Los ortodoncistas son los principales. Entendiendo de que uno de tus principales aliados sería el ortodoncista, ¿por qué consideras que sería tu principal aliado? Pregunta. Bueno, yo trabajo mucho con los ortodoncistas y con la parte de prostodoncia, ¿no? Los rehabilitadores también. Con los ortodoncistas realmente
las personas tienen que entender que cuando tú vas a colocarte unos aparatos porque hay algo que no te gusta de tu Aparatos cara brackets. Exacto, los brackets. No te gusta algo de tu cara o de tu boca o de los dientes, el paciente tiene que entender que no siempre el problema es dental. O sea, no vas a quedar como tú de repente quieres con nada más la ortodoncia, sino que ya tu problema es más esqueletal. Están estos casos que pacientes clase 3, clase 2, ¿sabes? Que no vas a llegar... Clase 3, entiéndase, los pacientes que están... Los pacientes que tienen la mandíbula muy hacia adelante, o los pacientes que tienen una mandíbula muy hacia atrás, o los pacientes que tienen cuando se ríe una exposición gingival enorme, que necesita una impactación del maxilar, necesitas hacer movimientos de mandíbula, de maxilar, de mentón, para ya compensar esa parte estética y funcional, porque también la parte funcional es muy importante, que no puede corregirse nada más con la ortodoncia. Entonces, porque es el hueso. Los brackets solamente voy a tener movimientos. Entiendo que el ortodoncista hace movimientos dentarios. Y tú puedes ayudarnos a hacer movimientos, porque eso no es un movimiento, es movimiento controlado, sería la palabra. Claro, es totalmente controlado. Pero es un solo movimiento que voy a hacer. Son varios movimientos. Pero en la cirugía son varios. Son varios, claro. Cuéntame. Tú en la cirugía haces movimientos depende de lo que requiera el paciente, pero hay movimientos del maxilar, hay movimientos de la mandíbula, hay movimientos del mentón. Entonces, dependiendo de lo que el paciente requiera, uno hace la cirugía. Tiempo de duración de una cirugía ortognática. ¿Cómo? Un tiempo de duración de una cirugía ortognática, o sea, tiempo que voy a estar en quirófano. No, una cirugía ortognática no debería durar más de 2 horas y media, máximo 4 horas. Dolor de recuperación, en la recuperación. ¿Qué pasa? Que antes uno le preguntaba a alguien cómo te fue en la cirugía ortognática. No, que el postoperatorio estuvo demasiado inflamado, meses de inflamación, meses de dolor. Ahorita tenemos tantas opciones que tienen que ir de la mano la fisioterapia, que el paciente realmente no tiene dolor, vas a estar inflamado, vas a tener la molestia de que estás recién operado, que tienes unas bandas en la cara que te ayudan a la desinflamación y todo, pero si tú vas si sigues las instrucciones del maxilofacial, si cumples con tus medicamentos correspondientes y vas a fisioterapia, la recuperación es increíble. O sea que una radiografía cefálica, una buena consulta con un ortodoncista en un primer momento, en conjunto con un maxilofacial, un tratamiento de 5 años, 6 años, ¿a cuánto lo puedo disminuir? Pregunta. Mira, lo de la radiografía cefálica es cierto, el ortodoncista siempre necesita una radiografía cefálica, pero ahorita la tomografía es la mejor amiga de nosotros. Es importante la tomografía, es muy importante lo que es la interconsulta con ortodoncia y maxilofacial en conjunto, porque él va a hacer los movimientos dentarios que yo necesito para que mi tratamiento sea idóneo y al revés. Entonces, un tratamiento de ortodoncia puede durarte 1 año para cirugía ortognática. ¿Posibles complicaciones? Posibles complicaciones de cirugía ortognática. Mira, el tema más que todo de la parte de inflamación, infección, si el paciente de repente tiene una buena higiene, se pueden infectar las heridas, el tema de las infecciones y el exceso de inflamación de los pacientes a raíz de una falta de higiene o algún problema de algún anclaje se soltó un tornillo, por ejemplo. Eso, todo manejable. Eso todo puede ser manejable. Y la parte, entiendo que pasan... Hay muchas contraindicaciones, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar en cirugía maxilofacial, muchas complicaciones. La parte de la parestesia, llámese, es pérdida de sensibilidad. A eso iba, esa es la típica, pérdida de sensibilidad del paciente, pero esa pérdida de sensibilidad es que de repente durante la cirugía ortognática puede darse la lesión a algún nervio, ¿ok? Pero el paciente generalmente lo recupera. ¿Cómo? Nosotros hacemos apoyo farmacológico, fisioterapia y se puede recuperar. Claro, depende de cada paciente. Lo puedes recuperar en unos meses, lo puedes recuperar en 1 año. Escúchame, y más allá de las cirugías ortognáticas, también hace rato hablamos sobre la parte de mentoplastias. O sea, llámese mentoplastia a estos pacientes que no tienen nada de esto. Claro, hay a veces que de repente el paciente clase 1, el paciente que no va para una cirugía ortognática, sea por las razones que sean, y puede darse una mejoría estética increíble nada más con tocar el mentón. Solamente esta parte. Cuando hay una falta de proyección del mentón o cuando hay exceso de la proyección. O sea, yo fácilmente un paciente que no lo toqué a nivel esqueletal, corrígeme si estoy equivocado, ya cursó una ortodoncia, es un paciente que está clase 1, yo puedo compensarlo proyectando nada más el mentón. No, o sea, dependiendo del déficit que tenga el paciente, o sea, lo que necesite el paciente. Pero de repente si ya me hice una ortodoncia y quiero mejorar en mi estética facial, un mentón puede hacer un cambio positivo increíble. ¿Qué más puedes hacer? Mira, el tema ahorita, lo que los pacientes siempre piden
la rehabilitación oral. Por eso te digo que yo trabajo muchísimo también con los protecistas, con los rehabilitadores, que tenemos que ver a los pacientes juntos lo de los implantes dentales cuando no hay hueso. Ok, cuéntame. No tengo nada de hueso, no hay manera de hacer una regeneración ósea suficiente para un implante. Tengo ausencia dental, pacientes de edénculos totales, hay muchas opciones, de verdad. No tengo nada de hueso y evidentemente el hueso es un limitante en un implante convencional. Exacto. ¿Qué implante podemos utilizar en esa? Utilizar implantes cigomáticos, que son implantes que están anclados al cigoma, ¿okay? Son técnicas quirúrgicas, de verdad que se pueden hacer bastante chéveres en quirófano. El paciente no va a sentir absolutamente nada de dolor, va a salir con prótesis del quirófano, o sea, inmediato. También están las más allá, o sea, eso fueron como que la primera solución que se le daba antes a los pacientes. Ahorita está el boom de los implantes superiósticos, que son como es un armazón de titanio y de otras aleaciones que se colocan ya ancladas al hueso. Pero eso es personalizado, es una impresión 3D. Eso todo se hace digital, se planifica digitalmente y se manda a imprimir una estructura adaptada al paciente que no nada más ya tiene los implantes, por así decirlo, que vas a ver en boca, o sea, la salida de donde vas a atornillar la corola. O sea, básicamente voy a colocar una estructura anclada al hueso. Anclada al hueso con tornillos y todo. Y esa estructura resto de la vida. Y esa estructura se soporta a la prótesis. Exacto. Eso viene que era el material que estábamos hablando, que la prótesis tiene que estar unida. Pero esto es para pacientes que, vuelvo y repito, no tienen hueso. Estos pacientes que ha ido a miles de lugares, no te puedo colocar nada porque no tengo hueso. Tengo que poner a juro una prótesis total porque no tienes nada de implantes. Hay muchísimas opciones de implantes. Hay implantes cigomáticos, hay transnasales, o sea, hay muchas cosas que te pueden ofrecer, pero ahorita de verdad un tratamiento increíble es el de los implantes superiósticos, porque tú sometes al paciente a tu tomografía, a tus escaneos intraorales, todo lo hace la computadora. O sea, básicamente el paciente puede saber cómo va a quedar y todo. Sí, todo lo hace una computadora y a la vez lo hacemos, está guiado a la computadora por nosotros. Está cirujano maxilofacial, está protesista y el paciente viendo cómo va a quedar. Básicamente sería ese flow. Sí, de verdad que el resultado es súper chévere. Por favor, doctora. El resultado es súper bien y los pacientes salen con dientes del quirófano. Entre pasillos una vez estaba y te escuché hablando con el ortodoncista sobre microimplantes. Sí. Cuéntame. Bueno, lo que pasa es que los microimplantes van a ayudarnos a hacer un anclaje esqueletal donde el ortodoncista se va a apoyar para hacer movimientos de tracción controlados y más eficaces. Entonces, el tratamiento ortodóntico va a ser mucho más rápido porque el paciente va a tener un anclaje al hueso. Los microimplantes se colocan en el hueso y se coloca un sistema que está dirigido por el ortodoncista para traccionar y hacer movimientos dentales controlados cuando depende del requerimiento del paciente. O sea, en criollo, estoy con mi camioneta, me quedé enterrado, pegué un wichi y la jalé. Estoy aquí y estoy jalando. Sí. Tengo el paciente de ortodoncia, no tengo espacio y tengo un apillamiento dental. Necesito movimientos controlados, ortodónticos rápidos. Me saqué las cordales y la ortodoncista me llama, que pasa mucho cuando me llaman los ortodoncistas, de mira, necesito poner tantos microtornillos microimplantes para hacer tracción y poder llevar, de repente si están hacia adelante ciertos dientes, llevarlos hacia atrás y hacer diferentes movimientos. ¿De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante? Independientemente de lo que necesite el ortodoncista, nos ponemos de acuerdo, vemos al paciente de manera integral, nos ponemos de acuerdo en colocar los microimplantes y simplemente se colocan bajo anestesia local sin ningún tipo de dolor. ¿Y para retirarlos? También, igual, con anestesia local y se retiran con un destornillador, que nosotros le damos driver en este caso, que es para la boca específico, y listo, no hay ningún tipo de dolor. Estos pacientes que tienen la papada, ¿qué podemos hacer por ellos? La papada. Eso es un mundo, ¿no? Discutible. Yo disfruto mucho de las consultas de los pacientes con lipopapada, que me ha pasado, ¿no? Realmente. Pacientes de repente con sobrepeso tienen que entender que la lipopapada no va a resolver el problema. Hay que guiarlos al paciente, o sea, hay que evaluar al paciente completo. No tanta cheesecake. Hay que evaluar al paciente de manera completa. Es decir, yo tengo que ver cómo come el paciente, si el paciente de verdad va a ir a un nutricionista a rebajar. Hay que entender que un paciente que esté con unos kilitos de más, lo primero que hay que evaluar qué información, qué cultura nutricional tiene. Sí, hay que ver al paciente de manera integral. Las consultas del lipopapada son todas diferentes. Porque todos los pacientes obviamente quieren tener esto perfecto, pero hay que ver cómo es el tipo de piel del paciente, cómo come el paciente, si el paciente va a ser riguroso con el post, porque
match de la lipopapada no es nada más hacer la lipopapada ya, que es como la liposucción realmente funciona igual. Todos hemos visto cómo es la liposucción aquí en la barriga. Es lo mismo y funciona igual que acá. ¿Se puede hacer en consulta privada en CMP o con nosotros? Sí, claro, se puede hacer en consulta privada, pero siempre con sedación. Siempre con sedación. Sí, ¿por qué? Porque la lipopapada, por más que sea el tratamiento, o sea, la parte operatoria, uno coloca anestesia, bastantes técnicas anestesias. No es tan invasivo, pero va a ser un poco incómodo para el paciente. Para el paciente, estamos colocando unas cánulas ahí en el cuello que realmente, de verdad, lo mejor es la sedación del paciente. ¿Cuál es la diferencia entre sedación y anestesia general? Bueno, la anestesia general, realmente el paciente es intubado, ¿ok? Está así inconsciente, pero es intubado, monitorizado, igual que un anestesiólogo, que es igualmente en la sedación, pero en la sedación tú estás consciente. Solo que el anestesiólogo va a colocar unos medicamentos vía endovenosa y va a controlarte a través de un monitor, pero tú estás consciente y puedes escuchar al cirujano y seguir instrucciones, más no estás intubado totalmente. O sea, no está dependiendo tu respiración y todo de una máquina. ¿Tú controlas tu respiración? Sí, claro, tienes oxígeno y todo, pero tú puedes escuchar, o sea, puedes seguir instrucciones, puedes abrir los ojos, seguir todo. Pero cuando despierte no me voy a acordar de nada de lo que... De nada, ahí juega la parte farmacológica del anestesiólogo. Y después de que yo me hago mi lipopapada, Anita, ¿cuánto tiempo de utilizar la faja? Hablaste de fisioterapia, ¿cuántas sesiones de fisioterapia? Mira, las sesiones de fisioterapia a veces se mandan hasta 10 sesiones de fisioterapia, todo depende, ¿ok? Pero por eso siempre yo me tardo tanto tiempo en la primera consulta del paciente. Yo me quiero hacer una lipopapada, ¿qué me preguntas? Lo primero, no te pregunto, te evalúo. Evalúa. Exacto, o sea, aparte de que cómo veo tu índice de masa corporal, toda la parte de sobrepeso, etcétera, el tipo de piel también se observa, la elasticidad de tu piel, todo eso. Más que todo pregunto tu compromiso con el tratamiento, con el postoperatorio. Ok. O sea, vas a usar la faja como te voy a mandar, vas a ir a las sesiones de fisioterapia y ahí yo te puedo decir, si eres candidato, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, quiero mejorar esta parte, tengo lipopapada y a veces no es la papada, a veces es que tienes que hacerte una cirugía ortognática. Porque tu problema no es la lipopapada, tu problema es que hay que hacer algo con tu mandíbula y tu mentón para tener la proyección ideal y tu piel se mantenga. Fui por una lipopapada y me dice... Y puede salir con la indicación de la cirugía ortognática. ¿Y se corrige? Sí, claro, hay que ver a los pacientes por eso. ¿No te has dado cuenta que los pacientes que están así tienen esto gordito? Ah, me encanta. Y dicen, cónchale, me quiero quitar esto, pero yo te voy a operar y vas a seguir teniendo la piel aquí tanto, pero es porque tú no tienes un soporte óseo ahí importante que lo vas a necesitar y no te lo va a resolver la lipopapada, te lo va a resolver una cirugía ortognática. ¿Sería un tratamiento que le darías a algún familiar tuyo? Claro, 100% se lo requiere, por eso te digo, hay que evaluarlos bien. Ay, es lipopapada, es algo óseo, es algo de peso, o sea, hay que evaluarlos completos para realmente saber si necesitas. ¿Tiempo de recuperación de una lipopapada? Mira, ya en un mes estás listo. En un mes estás listo. Sí. Y los resultados, siempre y cuando el paciente cumpla un régimen, no sería la palabra, una nutrición adecuada, ¿son estables en el del tiempo? ¿Cómo así? O sea, Voy a perder la lipopapada. Me va a volver a salir esto al mes. Claro, o sea, si tú eres de contextura gruesa, ok, por así decirlo, tienes sobrepeso, y tú vas a tu nutricionista y rebajas y todo lo demás y te quieres hacer una lipopapada, pero hay un problema de piel que no lo va a corregir la lipopapada. Eso hay que hacer otro tipo de cirugía para poder quitar esos cosas. ¿Las haces tú? Sí, nosotros lo podemos hacer, pero generalmente las hacemos con cabeza y cuello. Anita, estos pacientes pediátricos, 1 añito a 5 añitos, por favor corrígeme y dime el nombre apropiado. En la calle lo conocen como labio leporino. Por favor, dime el nombre adecuado y qué podemos hacer por estos pacientes y cómo se puede prevenir si es prevenible. Donde está la hendidura, ya sea labial, si está en el paladar es hendidura palatina, y se abarca tanto labio, como lo podemos ver acá, hendidura labial, paladar o hendidura labiopalatina. Exacto, puede ser hendidura labiopalatina. Ahora, cuando me preguntaste de cómo se puede, qué soluciones o dónde lo he visto más, obviamente lo he visto muchísimo en el posgrado, que es donde más lo he visto. Anita, no te pregunté, ¿tú hiciste el posgrado dónde? En el mejor hospital de Venezuela, Hospital Magallanes de Katia José Gregorio Hernández. Que lo acaban de beatificar a José Gregorio. Sí, claro que sí. Ok. El mejor servicio. En los Magallanes de Katia, cuéntame allí las emergencias que te llegaban de estos pacientes pediátricos. Sí, bueno, el HLP, lo que nosotros le decimos así, que es la hendidura labiopalatina, son muy común, ¿ok? Y típico de las mamás, cónchale, ¿por qué le pasó esto a mi hijo, no? Los pacientes con hendidura labiopalatina, hay una gran cantidad de factores que confluyen para que eso pueda suceder.
Estos pacientes en el hospital los vi muchísimo y me enamoré desde el primer día que pude conocer cómo era la cirugía y saber qué es lo que pasa, ¿no? Porque para que tú te dé una hendidura labiopalatina hay muchos factores que pueden confluir para que esto te pase, ¿no? Cuando el paciente se está formando en la barriga, ¿ok? Hay un momento de formación de la cara, cuando se forma el labio, si no hay una buena unión de los procesos en ese momento, se forma la hendidura. ¿Qué pasa en el paladar? Ahí en la séptima o octava semana, el paladar, nosotros si lo tocamos con la lengua hay una raya en el medio, Okay. que es lo que llamamos el raspe palatino, ¿verdad? La sutura media. La sutura. Entonces tenemos las dos placas palatinas y la lengua en el medio. En esas semanas, lo que debería de pasar es que las placas se horizontalizan, la lengua baja y las placas se unen. Cuando hay un problema en ese momento es cuando se dan las hendiduras, ¿ok? Y eso se puede ver en ese momento y todo, gracias al mundo digital está comprobado que se pueden ver, pero que llegan las mamás, o sea, nace el bebé y pasaba muchísimo al hospital, nació, tiene hendidura, ¿qué hago? ¿No? No, ni siquiera lo sabía. Ni siquiera lo Pero vamos a sabía. partir de algo. Si el paciente le hacen la ecografía y ya sé que viene con este defecto, yo lo puedo atacar No. o abordar apenas nace. Claro. Apenas nace, en la gestación Lo no, que pasa apenas es que nace. siempre el paciente se ve desde el día 1. Ok. Pero nunca se resuelve desde el día 1. Dependiendo de lo que tenga cada paciente, uno opera primero el labio, después el paladar, o se hacen diferentes técnicas. Hay pacientes que si están muy grandes ya se hacen cirugías ortognáticas, o sea, se hacen cirugías en el maxilar. Son pacientes que ya saben, los papás hay que educarlos para que sepan que el paciente tiene que estar sometido a varias cirugías en un tiempo correspondiente cuando se indique para solventarlo. Sabiendo desde el día, en el momento de gestación, que el niño ya viene con este efecto, abordarlo en el momento que nace. Pero ¿qué ocurre con un paciente que llega con el niño de 2 años, 3 años y nunca había sido atendido? Eso no hay problema. Mira, yo me enamoré de esta cirugía en el posgrado porque tuve la oportunidad con el doctor Hans Korsen de invitarme a pertenecer con él a una fundación, a participar. Y viajamos por toda Venezuela, operamos increíble cantidad de pacientes, o sea, lo asistí al doctor. Y ahí yo aprendí que, mira, que tú le puedes cambiar la vida a un paciente del hendidura palatino hasta adulto. A nosotros nos llegaban pacientes de 25 años con las hendiduras que jamás se operaron o que no tuvieron la oportunidad de operarse y mira, estoy aquí en el hospital, ayúdenme. Y hay que someterlo a todas las cirugías posibles, dependiendo de la edad se puede hacer todo una vez. Si el paciente está muy pequeño, primero, generalmente se cierra el labio primero, después se hace la parte Terapia de lenguaje. Eso va de la mano, siempre. En la lactancia materna, un niño de 2 años, literalmente si tengo... Sí, las mamás siempre, lo primero que lleguen al hospital, ¿cómo lo voy a amamantar? Hay que educarlo, se hace sentado, hay que amamantarlo sentado. Hay una educación importante del odontopediatra con el maxilofacial en esa parte, ¿no? Pero es totalmente posible y en el CMPO ya me han llegado mamás que tienen niños ya grandes que de repente en su momento no tuvieron la orientación adecuada y se puede hacer y uno puede planificar los quirófanos. ¿Dónde podemos abordarlo? Un paciente llega a CMPO hoy con esta condición, ¿qué podemos hacer por él? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos ayudar? Siempre lo vemos pero obviamente primero en consulta, vemos los requerimientos del paciente, generalmente se le manda una tomografía, ¿ok? Y si al paciente le falta hueso, hay que ver si hay que comprar un hueso o lo que sea, o sea, eso dependiendo del requerimiento de cada paciente, y uno planifica un quirófano. Ok. El quirófano con el niño va a estar... Tiene que ser a nivel hospitalario. No, puede ser también en cualquier clínica, si el paciente tiene de repente un Me refiero seguro. hospitalario, anestesia general. Exacto, Ok, o sea, listo. pero si el paciente de repente, yo tengo un paciente que me dice, mira, no quiero ir al hospital, o tengo para de repente hacerlo en privado, se planifica ya. En un quirófano. En un quirófano. Lo importante es que el niño tiene que estar con O sea, tenemos indulto. las herramientas contigo de la mano y con todo nuestro equipo multidisciplinario de abordar este tipo de casos y sacarlos adelante. Claro, sea la condición que tenga el paciente. Gracias a Dios estoy ahorita como adjunta en Magallanes de Katia, y si el paciente no puede de repente hacerlo en privado, podríamos canalizar al paciente en el público sin ningún problema para poder ayudarlo y que se haga su cirugía ya bajo todas las indicaciones del hospital. ¿De qué manera estos pacientes, con tu ayuda, podemos canalizarlos en caso tal de que en CMPO no tengamos las herramientas, simplemente no tenemos un quirófano, como se puede ir a una clínica o un hospital para ayudarlo? No hablo de institución privada o pública, simplemente dame luces de cómo podemos ayudar a un paciente de esta manera. Siempre lo que me ha gustado de CMPO es que el paciente va a ser atendido, siempre se va a resolver de alguna forma u otra, ya sea en privado o podemos ayudarlo a que se canalice en la parte hospitalaria. Siempre la parte hospitalaria es un poco
tortuoso por la cantidad de gente y todo, pero siempre se puede resolver a nivel hospitalario y lo importante es darle la solución al paciente, tanto privado como hospitalario. Brutal. Anita, en algún momento en Venezuela se habló mucho sobre el tema de las bichectomías, el tema de la moda. Cuéntame qué hay de relación en eso. Lo que pasa es que el mundo de la bichectomía, es verdad, tuvo un auge. Yo creo que fue porque todo el mundo empezó a hacer bichectomía y salieron muchas mises de repente diciendo me hice la bichectomía y empezaron a explicar qué era. ¿Qué es la bichectomía primero que nada? Hay una estructura anatómica que se llama la bola adiposa de Bichat, es grasa, ¿ok? Que nosotros por unas incisiones dentro de la boca se quita ese exceso de grasa que tenemos acá y los pacientes generalmente son cuando los pacientes dicen quiero tener esto más definido. Pero es un tema porque pasa como las hipopadas. Hay que evaluar si el paciente de repente es un paciente gordito, se puede mejorar con la bichectomía, pero hay que instruirlo en la parte de alimento, de que no es tanto que tienes un exceso de grasa de la bola adiposa, sino que un tratamiento estético. Exacto. Es un tratamiento netamente estético. Es netamente estético, pero yo creo que también ha disminuido, puede ser por algo social, ¿no? Antes todo el mundo quería, es moda, todo el mundo quería tener sus pómulos marcados, esto aquí planito. De repente se perdió el interés, porque la estética es de quien la ve y de lo que se habla. Entonces de repente ya no se habla de bichectomía porque no me molesta tanto que tener cachetes, ¿sabes? Claro. Entonces, antes no, sí, quiero tener mis pómulos marcados, esto perfecto. La Miss que ganó se hizo la bichectomía, yo me quiero hacer la bichectomía. Esos son los comentarios siempre. Y todavía me llegan pacientes que quieren bichectomía, pero hay que hablar hay que tener una consulta, hay que llegar al paciente a que tenga una realidad postoperatoria, porque hay pacientes que creen que con la bola adiposa ya, entonces no es así, pero sí ayuda muchísimo. ¿Fisioterapia? No, nosotros generalmente colocamos las bandas y estamos pendientes de los pacientes y yo siempre mando a mis pacientes al fisioterapia, a hacer su fisioterapia. Por ejemplo. Si yo pudiese mandar a un paciente de cordales a hacer fisioterapia, lo hago. ¿Pero qué hacen en fisioterapia? Me causa curiosidad. Ahorita está el mundo del láser. Ok. Todo el mundo está hablando del láser, de los diferentes tipos de láser y a mí me encanta, yo soy muy pro láser y el láser ayuda muchísimo a la inflamación. Yo tengo un compañero que hizo su tesis ahorita, de los que se graduó conmigo, se llama Alfredo Vargas. Él hizo su tesis comparó un lado le puso láser, al otro no, operó los pacientes de cordales y los resultados fueron increíbles. Entonces de repente un fisioterapeuta como con el que yo trabajo tienen su láser, tienen sus drenajes linfáticos y bueno, el paciente que quiera, que se inflamó demasiado por XY, porque todos los cuerpos son diferentes, y quiere, mira doctora, estoy desesperada, me quiero desinflamar rápido, lo mando al fisioterapeuta. ¿Cuánto puede acelerar la desinflamación el uso del láser? Mira, el paciente se le hacen, por lo menos en la tesis de se hicieron como 3-4 sesiones al paciente y buenísimo. Tú veías al paciente y se veía totalmente diferente a la semana. Anita, al principio de la conversación me hablaste que eras muy afín al área de patología, de la medicina bucal. Háblame, durante todo ese tránsito tuyo de 4 años y medio en el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes, de patología. Mira, yo creo que la preparación de nosotros en patología es increíble, porque estamos con la madre de la patología bucal, que es la doctora Mariana Arroyo, y ella, mira, nos abre los ojos en el mundo de la patología. Y los pacientes tienen que tener en cuenta que cuando te dicen la palabra biopsia no es algo malo. Y eso es lo que pasa. Mira, hay que biopsiarte algo. Todo lo que no sea normal y todo lo que se saque de la boca que no sea normal, hay que verlo bajo el microscopio. Para tú ponerle el nombre y apellido a eso y saber cuál es el tratamiento ideal, saber cuál es el manejo de eso. Entonces a veces los pacientes escuchan la palabra biopsia y se asustan porque piensan que es un cáncer, que es algo malo. Y no necesariamente. La biopsia quiere decir que vas a ver un tejido bajo el microscopio para ponerle a eso que tienes nombre y apellido y saber cómo tratarlo. Eso es lo más importante. Un paciente, ¿qué debe de ver que lo alerte para que asista a tu consulta y en cuánto tiempo debe de asistir? A los pacientes desde la primera vez que van a un odontólogo, porque eso es importante, ir al odontólogo nada más por los dientes. Ir al odontólogo es no verme los dientes, es verme los dientes, los tejidos de soporte, la mucosa bucal, la lengua, el piso de la boca, el paladar, o sea, es verse todo, porque el odontólogo está preparado para ver cualquier lesión en boca y mandarlo al cirujano maxilofacial si hay que operar. Enseñar al paciente a hacerse el autoexamen es muy importante. Hay una frase de mi madrina que ella siempre dice que todo lo que es rosado, lo que no es rosado no es normal. Descríbeme por favor al paciente cómo sería un autoexamen. Eduquemos al paciente para que él mismo se coloque frente al espejo
y se haga un autoexamen. ¿Qué debe de ver? El paciente cuando no nada más tiene que ver dentro de la boca, ¿no? Que todo esté rosado, que todo esté liso, que todo esté brillante en cuanto a mucosas, ¿ok? Que no hayan aumentos de volumen anormales, las llamadas que los pacientes siempre que tienen una pelota aquí, que tienen una pelota acá, porque puede ser desde un absceso hasta un tumor, ¿ok? Entonces siempre es importante que cuando no veas algo normal, vayas al odontólogo. Rosado, liso y brillante. Rosado, liso y brillante, y que no hayan aumentos de volumen, que la lengua tenga una consistencia blanda. Hay pacientes que tienen partes de la lengua duras y lo ven como algo normal y al final son lesiones importantes, hay que atacarlas, ¿ok? La lengua siempre, la lengua en los bordes siempre debe estar como una esponja blanda. Sí, o sea, la lengua tiene que ser blanda y hay pacientes que de repente no, que la mitad de la lengua mía es muy dura y lo eso como no es normal. No es normal. Como hay cosas que son normales y los pacientes piensan que no son normales. Hay cuando crece exceso de hueso en ciertas partes, ya sea en el medio del paladar o en la parte lingual de la mandíbula, y los pacientes van asustados al odontólogo pensando que es un tumor, que es algo malo, y al final es que te creció hueso en exceso y se quita y listo, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Y en CMPO, aparte de ti como especialista en maxilofacial, ¿quién nos pudiera apoyar? Bueno, siempre, como somos, nos caracterizamos en CMPO, equipo multidisciplinario. Okay. Están los médicos bucales, que de verdad son los especialistas en ver lo que no es normal en la CMPO, boca. la doctora Cisleni. Sí, todo odontólogo tiene la capacidad de ver que algo no es normal y tiene la responsabilidad de llamar a alguien que sepa más de eso, que tenga mayor preparación y mira, hay que hacer algo acá. Y el médico bucal dice, mira, hay que hacer una biopsia, hay que verlo más bajo el microscopio. Cuando ya se necesita algo de quirófano, donde, mira, es un tumor muy grande, hay ciertas estructuras anatómicas asociadas a esa lesión que de verdad hay que manejarlos en un quirófano, con el paciente intubado, eso lo hace el cirujano maxilofacial. Generalmente el médico bucal trabaja mucho también con el maxilofacial, sí, demasiado. Y ya cuando son lesiones muy grandes o lesiones que hay que manejarlas en quirófano, nosotros los operamos en conjunto. Conjunto, pues con ellos, tanto en el privado como en la parte hospitalaria. Ha sido una conversación excelente. Yo de verdad te tengo que dar las gracias. Esto, más allá que esté frente a una cámara, me siento complacido, me siento orgulloso de que CMPO cuente, primero que nada, con una compañera de promoción, una persona que se ha dedicado 4 años y medio más solamente a especializarse en un área tan importante que es la maxilofacial. Tenemos muchísimos profesionales importantes en CMPO y yo te doy las gracias en nombre de todos y cada uno, de verdad, estar con nosotros allí. No, vale, de verdad, no es porque esté la cámara, te lo quiero decir de corazón. Gracias por pertenecer a CMPO y di algo. No, imagínate, gracias a ustedes porque desde que me contactaste, yo dije, wow, qué increíble trabajar con mis compañeros de la universidad. Qué mayor confianza, qué mayor feedback que eso. Y siento que CMPO es la cosa, bueno, me encanta. No es porque voy a hacerle publicidad a la clínica ahorita, ¿no? Pero realmente el equipo es increíble. Yo llego a mi otra casa, ¿sabes? Y tengo nada ahí realmente en comparación con otros compañeros. Y el calor, el profesionalismo, la ética que se vive ahí, ¿sabes? Ahí de verdad las cosas se hacen correctas y el paciente se solventa. O sea, no es todo, voy a decirlo aquí, no, pero no es nada más vamos a sentar al paciente a cobrar y nos vamos. No, es que nos preocupamos por el paciente. Hay un sistema, que eso es increíble, de personas en una oficina llamando a los pacientes para ver cómo están. No nada más el doctor está pendiente de los pacientes, es toda la clínica pendiente del paciente. Y yo estoy agradecida con ustedes porque estoy súper cómoda. Siento que estoy con gente responsable, con personas que están en mi misma sintonía. Y bueno, me preparé, como tú dices, 4 años y pico. Y trabajar con gente como ustedes es muy, muy chévere. Creo que todo se resume a hacer las cosas con pasión. Cuando tú trabajas con pasión y con amor por lo que haces, solamente hay un resultado, éxito. Y por eso estamos rodeados de personas exitosas como tú. Gracias, Anita. Chao.